Mi padre me exigió pagar alquiler o irme, pues mi hermana necesitaba mi cuarto. Yo solo sonreí. A la mañana siguiente, corté mis pagos, lo desalojé y vendí la casa. Cuando el alguacil llegó, él por fin entendió quién era el verdadero gorrón. Tenía exactamente 19 segundos de duración. Un mensaje de voz de solo 19 segundos, en mi bandeja de entrada un martes por la tarde. Estaba sentada en mi escritorio en mi oficina de esquina, mirando fijamente una enorme hoja de cálculo que detallaba las rutas nacionales de carga, pero los números se estaban difuminando en una masa gris sin sentido. Le di a reproducir de nuevo. Ya lo había escuchado 4 veces, pero necesitaba escucharlo una quinta vez solo para asegurarme de que mi mente no me estaba jugando una cruel pasada inducida por el estrés. La voz de mi padre, ronca, autoritaria y empapada de un sentido de superioridad absoluta completamente inmerecido, resonó en el tranquilo espacio de mi oficina. Olivia, ladró. No fue un saludo. No fue un hola. Fue solo una orden lanzada como una piedra. ¿No te da vergüenza? Esta situación de vida está completamente fuera de control. Esta casa necesita reglas. Tu hermana necesita el dormitorio principal para su salud mental, y estás siendo ridículamente egoísta. Necesitas empezar a pagar $2,000 al mes de alquiler si quieres quedarte aquí, o necesitas empacar tus cosas y marcharte. Necesitamos la habitación. Tienes hasta el final de la semana para decidir. Luego un chasquido agudo. La línea quedó muerta. 19 segundos. Eso fue todo lo que le tomó a un hombre de 82 años ordenar a su hija de 61 años que desalojara su propia casa. Pausé el audio y me recosté en mi silla ergonómica de cuero. El silencio en mi oficina era pesado, roto solo por el débil zumbido del conducto del aire acondicionado sobre mi cabeza. No lloré. Mi pecho no se agitó con el familiar peso asfixiante del conflicto familiar. Mis manos no temblaron. En cambio, miré por la gran ventana de cristal el gris horizonte de Omaha, tomé una respiración lenta, profunda y rica en oxígeno, y comencé a sonreír. Era una sonrisa fría y silenciosa. Era la sonrisa de una mujer a la que acababan de entregar la llave exacta que necesitaba para abrir una jaula en la que había estado atrapada toda su vida. Verán, si alguna vez han sido el hijo invisible en una dinámica familiar tóxica, si alguna vez han sido el chivo expiatorio de un padre narcisista, saben exactamente de qué tipo de sonrisa estoy hablando. Es el momento en que el aplastante peso de la culpa familiar finalmente muere y se evapora en la nada. Permítanme proporcionar un contexto muy necesario aquí para explicar por qué este momento fue tan monumental. Soy una logística de cadena de suministro senior. Gestiono el movimiento de millones de dólares en bienes comerciales por todo el país. Toda mi carrera profesional se basa en identificar ineficiencias, cortar el peso muerto, predecir fallas sistémicas y asegurar que todo se equilibre perfectamente en el balance final. Me pagan muy bien por ver las cosas con claridad, por eliminar la emoción de la ecuación y por tomar decisiones fácticas difíciles. Pero la ineficiencia más evidente y sangrante en mi vida personal era el hombre que acababa de dejar ese mensaje de voz. Lo que mi padre, Robert, convenientemente olvidó cuando me exigió $2,000 al mes de alquiler fue un detalle diminuto, insignificante, pero legalmente vinculante. Él estaba parado en una enorme casa de 4 dormitorios y 3 baños, en un hermoso y extenso lote de un acre en uno de los suburbios más deseables de la ciudad. Una casa que compré con mi propio dinero. Una casa que pagué completamente en efectivo hace exactamente 6 años después de una vida de ahorros frugales e inversiones inteligentes. Mi nombre, Olivia, es el único nombre que figura en la escritura de propiedad oficial. Mi cuenta bancaria personal paga los impuestos a la propiedad cada año. Yo pago la factura del agua. Yo pago la factura de la electricidad. Yo pago el seguro de hogar premium. Robert y mi madre Susan no eran más que invitados. Eran casos de caridad. Eran invitados que habían prolongado su estancia en aproximadamente 2,190 días. Pero para entender cómo un hombre adulto podía volverse tan completamente patológicamente delirante como para intentar desalojar a su propia hija de su propia propiedad legal para hacerle espacio a su hija predilecta, necesito llevarlos atrás en el tiempo. Necesito explicar la retorcida realidad invertida de mi dinámica familiar.
Porque este mensaje de voz no fue un estallido repentino y aleatorio de ira de un anciano. No fue un malentendido. Fue el fruto final y podrido de un árbol venenoso que había estado creciendo durante décadas. Fue la culminación de una vida de falta de respeto, manipulación y profunda negligencia emocional. Como llegamos al punto en que mi propia sangre y carne pensaron que tenían el poder de echarme a la calle. ¿Cómo se cegaron tanto por su propio derecho que olvidaron quién era dueño del techo sobre sus cabezas? Para responder a eso, hay que mirar la base de nuestra familia. Hay que mirar las décadas de condicionamiento que le enseñaron a mi padre que era un rey y me enseñaron a mí que no era más que una campesina que debía servir a la corona. El mensaje de voz fue simplemente su decreto final. Y fue el error más grande y catastrófico de toda su vida. Creciendo, mi casa de la infancia se sentía menos como una cálida residencia familiar y significativamente más como un escenario de teatro donde yo estaba permanentemente en el papel de extra en el fondo. Mi hermana menor, Ashley, era la estrella indiscutible del espectáculo. Era exactamente 7 años menor que yo. Y desde el momento en que dio su primer grito en el hospital, el sol, la luna y las estrellas se movieron mágicamente para girar enteramente alrededor de ella. Mi padre era un hombre que necesitaba desesperadamente sentirse grande, importante y reverenciado. Dirigía una ferretería y tienda de suministros de construcción local en nuestro pueblo. Era el tipo de hombre que estrecharía agresivamente la mano de todos en la iglesia los domingos por la mañana, hablaría en voz alta sobre los valores familiares tradicionales con cualquiera que quisiera escucharlo, y luego exigiría sumisión absoluta e incuestionable a puertas cerradas. Se alimentaba de la admiración como si fuera oxígeno. Ashley, con sus ojos grandes y expresivos, sus rabietas dramáticas y su constante e insaciable necesidad de atención, le dio exactamente lo que anhelaba. Ella era la princesita de papá. Lo hacía sentir como un héroe cada vez que le compraba un juguete nuevo o cedía a sus demandas. Yo, por otro lado, era demasiado tranquila, demasiado ferozmente independiente y demasiado observadora. Mi autosuficiencia se tomó como un insulto directo a su autoridad. No podía controlarme con dinero o intimidación, así que eligió castigarme ignorando mi existencia. Y mi madre, Susan, era la máxima facilitadora en este ecosistema tóxico. Ella suavizaba implacablemente cada palabra dura que él pronunciaba, justificaba cada acto descarado de favoritismo y constantemente me recordaba que yo necesitaba ser la persona más grande porque mi padre trabajaba terriblemente duro por nosotros. Mi recuerdo de mi juventud es esencialmente un museo cuidadosamente curado de dolor invisible. Permítanme guiarles a través de solo algunas de las exhibiciones más destacadas de este museo de drama familiar. La exhibición 1 es mi graduación universitaria. Había trabajado en 2 agotadores trabajos como camarera de turno nocturno y asistente de biblioteca de madrugada para pagar mi matrícula en una respetable universidad estatal. Pagué mi propia matrícula. Pagué mis propios libros de texto. Me gradué con los más altos honores en administración de empresas. Pagué con orgullo mi propio birrete y toga de graduación. La mañana de la ceremonia, estaba parada en nuestra sala de estar, nerviosa, emocionada y orgullosa, esperando que mis padres se vistieran. Mi madre bajó lentamente las escaleras en su bata de baño descolorida, retorciéndose las manos con nerviosismo. Ashley tiene una terrible migraña, me dijo, con voz apagada y trágica, como si alguien en la casa acabara de fallecer. Dijo que lo sentía muchísimo, pero las luces brillantes y el ruido fuerte en el auditorio de graduación serían demasiado para mi hermana, y simplemente no podían dejarla sola en casa en un estado tan frágil. Ashley tenía 19 años en ese momento. Conduje a mi graduación universitaria completamente sola. Crucé el gran escenario sola. Escuché los aplausos destinados a mi familia sola. Fui a un restaurante barato después y comí un trozo de tarta de cerezas sola. La exhibición 2 es mi primera cuenta de ahorros real. Cuando tenía 19 años, gracias a pura fuerza de voluntad y dobles turnos, había logrado ahorrar exactamente $3,000. Era una fortuna absoluta para mí. Una tarde, mi padre me llamó a su oscuro estudio con paneles de madera. Puso su mejor voz de hombre de negocios, la más autoritaria, y me dijo que la ferretería estaba enfrentando un pequeño problema temporal de flujo de caja. Dijo que necesitaba pedir prestados mis $3,000 para cubrir un pago crítico a un proveedor.
Me miró directamente a los ojos y prometió devolverlo con intereses a fines de mes. Transferí el dinero a la mañana siguiente porque desesperadamente quería su aprobación. Pasaron los meses, pasó un año completo. Cuando finalmente reuní el valor para pedir el dinero de vuelta para poder comprar un coche usado confiable para mi largo viaje, él explotó absolutamente. Su cara se puso roja. Me llamó mocosa egoísta, codiciosa y desagradecida. Gritó que había gastado decenas de miles de dólares en alimentarme y vestirme durante 18 años, y yo tenía la descarada audacia de exigirle dinero. Nunca volví a ver un solo centavo de esos $3,000. La exhibición 3 es una mañana de Navidad aleatoria, cuando yo tenía 24 años y Ashley tenía 17. Todos estábamos sentados alrededor del árbol de la sala abriendo nuestros regalos. Había ahorrado durante meses y les entregué a mis padres una costosa máquina de espresso de alta gama que habían estado insinuando ruidosamente que querían durante un año. Ellos sonrieron cortésmente. A cambio, mi madre me entregó una pequeña caja mal envuelta. La abrí. Dentro había 3 pares de calcetines de lana baratos, ásperos y de descuento. Literalmente 5 minutos después, mi padre, emocionado, vendó los ojos a Ashley y la llevó al nevado camino de entrada. Estacionado justo enfrente de la casa había un sedán rojo brillante nuevo con un enorme y ridículo lazo blanco atado al capó. Me senté en el sofá de la sala de estar sosteniendo mis calcetines de descuento, mirando a través del cristal esmerilado de la ventana, viéndolos aplaudir y abrazarse en la nieve. Este era el patrón inquebrantable, la regla absoluta de mi existencia. Se esperaba que yo proveyera, que me acomodara sin fin y que me desvaneciera por completo en el fondo. Robert odiaba mi independencia porque le recordaba constantemente que no era el patriarca todopoderoso que pretendía ser. Necesitaba que yo lo necesitara, pero como me negaba a rogar, me castigaba borrándome. Firmemente pensé que una vez que me mudara, asegurara una carrera real y construyera mi propia vida sólida en Omaha, finalmente sería libre de todo. La distancia geográfica era un maravilloso escudo protector. Visitaba en vacaciones, sonreía cortésmente, mantenía mis muros emocionales a 10 pies de altura y me iba temprano. Pensé que los había sobrevivido con éxito, pero el universo tiene un sentido del humor muy oscuro e irónico. Exactamente 6 años atrás, el escudo protector se hizo añicos por completo. Porque ese fue el año en que el preciado imperio comercial de mi padre finalmente se desmoronó y la verdadera pesadilla realmente comenzó. Porque, ¿qué sucede cuando las mismas personas que constantemente resienten tu éxito de repente no tienen a dónde ir? Hace 6 años, la querida ferretería de mi padre se fue a la bancarrota de forma completa y espectacular. Las grandes tiendas corporativas de grandes superficies se habían mudado agresivamente a su pequeña ciudad. Pero el verdadero problema subyacente era su propio orgullo obstinado. Se negó rotundamente a adaptarse al mercado cambiante, se negó a actualizar su inventario obsoleto y pidió prestado fuertemente contra su propia casa solo para mantener las falsas apariencias de un empresario rico. Finalmente, las matemáticas lo alcanzaron. El banco embargó agresivamente todo lo que poseía. Nunca olvidaré la frenética llamada telefónica. Mi madre lloraba histéricamente, su voz se quebraba violentamente por la línea. Dijo que literalmente estaban empacando su ropa en bolsas de basura de plástico negro porque los representantes del banco estaban parados en el jardín. Dijo que Robert estaba sentado en la sala oscura, mirando fijamente la pared, hablando en voz baja sobre cómo un hombre sin hogar no era un hombre en absoluto. Me partió el corazón. A pesar de décadas de ser tratada como una ciudadana de segunda clase en mi propia familia, el condicionamiento psicológico es extremadamente profundo. No soy un monstruo sin corazón. Eran mis padres. Eran viejos y se enfrentaban a la aterradora realidad de la calle. En ese momento exacto, acababa de cerrar con éxito la compra de la casa de mis sueños en Omaha. Era enorme y hermosa. 4 grandes dormitorios, 3 baños impecables, un extenso patio trasero privado y una suite completa en la planta baja. Respiré hondo, tragué mis reservas y les dije que podían quedarse conmigo, solo hasta que se recuperaran. Solo un arreglo temporal a corto plazo para ayudarles en la transición. Esa única frase fue el error más grande de toda mi vida adulta. La invasión de mi casa fue completamente silenciosa al principio. Durante los primeros meses, estuvieron callados,
cuidadosos y casi humildes, pero un verdadero narcisista no puede sobrevivir en un estado de humildad por mucho tiempo. El aire simplemente se vuelve demasiado escaso para ellos. Lentamente, pulgada a pulgada, Robert comenzó a recuperar sistemáticamente su sentido fabricado de autoridad apoderándose agresivamente de mi espacio físico. Comenzó con un jardín trasero. Había gastado miles de dólares ganados con esfuerzo en el paisajismo profesional del patio trasero, plantando hermosos y raros rosales antiguos que cuidaba meticulosamente cada fin de semana. Era mi santuario tranquilo después de largas semanas de estrés corporativo. Un martes, regresé a casa después de un largo día de trabajo para encontrar las hermosas rosas completamente arrancadas del suelo, sus raíces expuestas, tiradas descuidadamente en un montón desordenado cerca de la cerca. Robert estaba parado en medio de la tierra con una cinta métrica amarilla en la mano. Me miró y mencionó casualmente, sin el menor atisbo de disculpa, que las inútiles rosas estaban ocupando demasiado espacio y que necesitaba críticamente el área para construir un pequeño taller de madera. Declaró con orgullo que quería iniciar un negocio de muebles personalizados para recuperar su orgullo masculino y contribuir. No me pidió permiso. Simplemente me informó de su decisión con respecto a mi propiedad. Luego vino el interior de la casa. Regresé a casa un mes después y encontré mis elegantes, caros y neutros cortinas de ventana completamente retiradas y reemplazadas por gruesas y horribles cortinas de color amarillo mostaza. Mi madre sonrió nerviosamente desde la cocina y dijo, las viejas dejaban pasar demasiada luz fuerte para los ojos sensibles de tu padre cuando ve sus programas de televisión por la tarde. Lentamente comenzaron a organizar sus propias reuniones de la asociación de vecinos en mi propia sala de estar. Yo entraba a mi propia cocina en mis pantalones de chándal para tomar un simple vaso de agua, y Robert estaba dando una conferencia a mis vecinos, refiriéndose en voz alta y orgullosa a la propiedad como nuestra casa. Presumía de nuestro nuevo techo. Mostraba nuestras hermosas mejoras en la cocina. Nunca, ni siquiera por accidente, mencionó que su invisible hija solterona era dueña de cada ladrillo, clavo y teja. Para el mundo exterior, pintaba la imagen de un hombre de negocios retirado muy exitoso que había permitido con gracia y caridad que su solitaria hija viviera bajo su gran techo. Como literalmente trabajo con números todo el día para ganarme la vida, naturalmente comencé a llevar un registro mental de los gastos. No pude evitarlo. Vi mi cuenta bancaria personal vaciarse lentamente mes tras mes. Pagué todos los comestibles del hogar porque Robert de repente requería una dieta orgánica muy específica y muy cara para su salud. Pagué la factura de electricidad, que se disparaba de forma asombrosa, debido a sus pesadas herramientas de carpintería funcionando todo el día. Pagué las costosas recetas médicas de mi madre de su propio bolsillo porque habían perdido su seguro premium. Pero la peor parte, el golpe financiero fatal, fue el préstamo comercial. Después de 3 años viviendo gratis conmigo, Robert tuvo un berrinche masivo y explosivo porque, según él, no podía pagar las sierras de mesa de grado comercial y los pesados fresadores que necesitaba absolutamente para que su taller de carpintería fuera rentable. Rogó agresivamente. Suplicó airadamente y mi madre lloró constantemente, diciendo que esta era su última oportunidad para la verdadera felicidad y dignidad. Agotada, emocionalmente drenada y simplemente deseando desesperadamente un poco de paz en mi propia casa, tontamente accedí a consignar un préstamo de equipo comercial de $45,000. Me convertí en la garante legal. Si él no pagaba un solo centavo, el banco vendría directamente por mí y mis bienes. A lo largo de los agonizantes 6 años, me senté y calculé con precisión el costo total de su alojamiento, sus altas facturas de servicios, su comida premium y sus gastos interminables. Ascendió a más de $215,000. $215,000 de mi salario corporativo ganado con esfuerzo se desvanecieron en el aire para mantener por completo a 2 personas perfectamente capaces que apenas me dirigían una palabra amable a menos que necesitaran urgentemente reiniciar el enrutador de Wi-Fi. Tragué mi amarga ira cada día. Me dije a mí misma que era el alto precio de ser una buena y leal hija. Me dije a mí misma que podía manejar la hemorragia financiera porque mi carrera en logística estaba prosperando. Mi salario estaba aumentando y mi santuario, aunque invadido y faltado al respeto, técnicamente seguía siendo mío en el papel. Pero entonces sobrevino el desastre final. El universo decidió agresivamente que 2 gorrones desagradecidos simplemente no eran suficientes para que una mujer los soportara.
Aparentemente, necesitábamos un tercero. Y este tercero estaba a punto de hacer que todo el frágil castillo de naipes se derrumbara violentamente. Su nombre de pila es Ashley, pero para mis adorados padres, bien podría ser la realeza reinante. Mi querida hermana menor, la hija predilecta de la familia, había pasado la última década jugando agresivamente a ser una consultora de estilo de vida de alta gama en los caros barrios de Chicago. Su negocio real consistía casi enteramente en publicar fotos muy filtradas y editadas de brunches increíblemente caros y estancias en hoteles de lujo en las redes sociales. Todo mientras su agotado marido, Jason, trabajaba 80 horas a la semana como abogado corporativo solo para financiar sus interminables delirios de grandeza. Pero al parecer, Jason finalmente despertó de su costosa pesadilla y se dio cuenta de que estaba legalmente atado a un agujero negro financiero. Solicitó agresivamente el divorcio, la dejó fuera del ático y congeló por completo todas sus cuentas bancarias conjuntas. El falso y brillante imperio de Ashley se derrumbó por completo de la noche a la mañana. Apareció sin previo aviso en mi entrada de Omaha un oscuro y lluvioso jueves por la tarde con 3 enormes e increíblemente caras maletas de lujo y una historia teatral y sollozante sobre cómo era la víctima inocente de un hombre cruel, emocionalmente distante y abusivo. Mi madre salió corriendo frenéticamente por la puerta principal bajo la lluvia, llorando a gritos y abrazándola fuertemente como si acabara de regresar milagrosamente de una brutal zona de guerra. Mi padre prácticamente salió corriendo, recogió sus pesadas maletas, le dio una palmada reconfortante en el hombro y murmuró que ahora estaba completamente a salvo, que su familia siempre la protegería del cruel mundo. Yo me quedé en silencio en el vestíbulo seco, sosteniendo mi maletín de cuero, observando cómo se desarrollaba esta extraña y melodramática reunión familiar en mi jardín delantero. Nadie se molestó en mirarme. Nadie se molestó en preguntar a la verdadera dueña de casa si podía quedarse. Nadie siquiera reconoció mi presencia. Simplemente se asumió automáticamente que la hacienda Omaha, como a Robert le gustaba llamar pretenciosamente, la absorbería a ella y a toda su energía caótica. En exactamente 48 horas, la dinámica cuidadosamente equilibrada en mi casa pasó violentamente de ser discretamente incómoda a ser absolutamente asfixiante e insoportable. Ashley era completa y totalmente incapaz de funcionar como un ser humano adulto normal. Dormía profundamente hasta el mediodía todos los días. Dejaba sus platos sucios y pegajosos peligrosamente apilados en mi fregadero limpio. Se quejaba constante y ruidosamente de que el wifi de casa era simplemente demasiado lento para sus increíblemente importantes videollamadas con sus amigos restantes. El punto de quiebre absoluto ocurrió exactamente una semana después de que llegara con sus maletas. Estábamos todos sentados rígidamente en la gran mesa de caoba del comedor. Había pasado 2 horas cocinando un hermoso pollo asado después de trabajar un brutal turno de 10 horas gestionando la logística de carga. Ashley estaba empujando miserablemente una sola zanahoria cocida alrededor de su caro plato de cerámica, suspirando profunda y dramáticamente cada pocos segundos para asegurarse de que todos supieran lo profundamente que estaba sufriendo. Mi madre se aclaró nerviosamente la garganta, lanzando a mi padre una mirada muy específica y significativa a través de la mesa. Olivia, querida, comenzó mi madre, con la voz absolutamente empapada de ese tono falso y excesivamente dulce que usaba exclusivamente cuando estaba a punto de pedir algo completamente escandaloso. Hemos estado hablando como familia. Tu pobre hermana está pasando por un trauma terrible y devastador en este momento con el divorcio. Su terapeuta en línea dice con firmeza que necesita desesperadamente un espacio físico que se sienta abierto, aireado y curativo para sus nervios destrozados. Dejé de masticar mi comida. Sentí que el aire ambiente en el comedor bajó al menos 10 grados. Dejé mi tenedor lentamente. ¿Qué estás diciendo exactamente, madre? Pregunté, con voz plana. Robert se inclinó agresivamente hacia adelante, apoyando sus pesados codos directamente sobre mi mesa de comedor. ¿Qué está diciendo tu madre? Tronó. Su voz resonando en la habitación. Es que Ashley necesita absolutamente tu dormitorio principal. Tiene el gran balcón privado y el hermoso baño en suite. Es mucho más adecuado para su proceso de recuperación emocional. Eres soltera. Trabajas todo el día. No necesitas todo ese espacio lujoso solo para ti. Puedes mover fácilmente tus cosas al cuarto de invitados del sótano para este próximo fin de semana. Te ayudaremos a cargar las cajas. Simplemente lo miré.
Literalmente no podía comprender la pura y astronómica audacia de la demanda que acababa de hacer. Lentamente giré la cabeza y miré a Ashley. Estaba tratando con mucho esfuerzo de parecer triste y frágil, pero podía ver claramente la leve y profundamente triunfante sonrisa que se asomaba en la comisura de sus labios pintados. Siempre le había encantado ferozmente tomar cosas que legítimamente me pertenecían, y este era su premio máximo. Absolutamente no, dije, con mi voz peligrosamente tranquila y aterradoramente baja. Esa es mi habitación en mi casa. Nadie se va a mudar a ningún lado. El sótano está perfectamente bien para un huésped. La cara envejecida de Robert se puso inmediatamente de un violento y peligroso tono morado. Golpeó su pesado puño contra la mesa de madera tan fuerte que los vasos de agua de cristal tintinearon peligrosamente. «Eres una miserable egoísta, ingrata», rugió, con saliva real volando de sus labios temblorosos. «Tu propia hermana está en una grave crisis de vida. Esto es una familia, y en esta familia, nos cuidamos unos a otros. Nos sacrificamos unos por otros. Siempre has sido una máquina fría y calculadora. No tienes absolutamente ningún corazón. Solo te preocupas por ti misma». No le grité. No derramé una sola lágrima. Simplemente me levanté de mi silla, recogí mi plato de cena con calma, caminé a la cocina, raspé la comida perfectamente buena directamente a la basura y subí silenciosamente las escaleras a mi dormitorio principal. Cerré la sólida puerta de madera con llave. Podía escucharlo gritar fácilmente desde el comedor de abajo, llamándome agresivamente con todos los nombres viles posibles. Mi madre lo callaba frenéticamente, y Ashley lloraba ruidosamente con falsedad para amplificar el drama. Me senté sola en el borde de mi gran cama en la oscuridad total. El aislamiento emocional era absoluto y total. Era una extraña, una enemiga, una dueña de casa despreciada, todo dentro de las mismas paredes que había pagado con mi propia sangre, sudor y lágrimas. La espesa tensión en la casa después de esa noche explosiva era completamente sofocante. Nos evitamos por completo durante días. Y luego, exactamente 3 días después, mi padre me dejó cobardemente ese mensaje de voz de 19 segundos mientras yo estaba en la oficina. La demanda de $2,000 de alquiler. El absurdo ultimátum final, la pequeña chispa que finalmente encendió el enorme polvorín. Lo que él fundamentalmente no se dio cuenta en su ciega arrogancia fue que acababa de entregar el fósforo a una mujer que sabía exactamente cómo quemarlo todo. Volvamos mentalmente a esa tranquila tarde de martes en mi oficina corporativa. El mensaje de voz de 19 segundos había terminado oficialmente. El silencio en la habitación era completamente ensordecedor. Me quedé perfectamente inmóvil, reproduciendo continuamente sus arrogantes y exigentes palabras en mi mente. Paga $2,000 al mes de alquiler o vete. Tu hermana necesita la habitación. Es un fenómeno psicológico verdaderamente fascinante presenciar activamente cómo un narcisista severo reescribe completa y absolutamente la realidad física para adaptarla a su propia narrativa interna. Robert había vivido en mi casa durante tanto tiempo, completamente gratis, sin consecuencias, que su cerebro envejecido realmente se había convencido con éxito de que él era el dueño legal del lugar. Él realmente creía genuinamente que era el patriarca poderoso que presidía su gran propiedad y yo era solo una inquilina insolente, rebelde y desagradecida que estaba interrumpiendo maliciosamente la paz perfecta de su familia. Quería cobrarme agresivamente el alquiler por dormir en una casa donde mi nombre legal real estaba impreso claramente en las facturas de impuestos a la propiedad que estaban en el cajón de la cocina de abajo. Mientras estaba sentada allí, sentí una sensación muy extraña y completamente desconocida invadir todo mi cuerpo. No era la familiar, pesada y asfixiante manta de culpa filial que había pesado sobre mis hombros durante 61 largos años. No era el agudo aguijón del rechazo parental. Era una claridad fría, afilada como una navaja y absolutamente impecable. Fue un profundo despertar espiritual. Durante literalmente décadas, les había permitido pasivamente que me trataran como un felpudo sucio porque la sociedad, la cultura tradicional y mi propia brújula interna profundamente rota me decían agresivamente que la familia lo es absolutamente todo. La sangre es más espesa que el agua. Siempre debes honrar a tu padre y a tu madre, sin importar lo que te hagan. Pero en ese momento exacto y cristalino, el pesado vínculo biológico simplemente se rompió limpiamente por la mitad.
Miré la situación y los vi no como mis padres amorosos o mi hermana que estaba pasando por dificultades, sino como tres adultos parásitos peligrosos que estaban tratando activa y maliciosamente de destruir por completo mi paz, mi seguridad financiera y toda mi vida para servir a su propia codicia interminable. Levanté el teléfono de mi oficina e inmediatamente llamé a mi supervisor corporativo directo. Hablé con claridad y profesionalismo. Le dije que tenía una emergencia familiar grave y repentina y que necesitaba urgentemente tomar una semana completa de tiempo libre remunerado, con efecto inmediato. Debido a mi impecable trayectoria, lo aprobó al instante sin una sola pregunta. Luego abrí con confianza mi portátil de la empresa. Creé una nueva hoja de cálculo de Excel completamente en blanco. Me encantan las hojas de cálculo. Son perfectamente inemocionales. Son brutalmente fácticas. No les importa quién lloró falsamente en la mesa de la cena o quién es el hijo predilecto histórico. Solo les importan las entradas, las salidas y los datos innegables. Escribí cuidadosamente el nombre del archivo, Proyecto Limpieza Total. Pasé las siguientes 3 horas ininterrumpidas escribiendo metódicamente cada vínculo financiero, cada obligación legal y cada activo físico que me conectaba con Robert, Susan y Ashley. Me estaba preparando para la guerra y este era mi plan de batalla. Fila 1, la escritura de la casa, 100% completamente a mi nombre legal. Comprada en efectivo, sin hipoteca, sin gravámenes. Fila 2, las cuentas de servicios públicos, luz, agua, gas, internet, recogida de basura, todas oficialmente registradas a mi nombre, pagadas desde mi cuenta corriente personal. Fila 3, las tarjetas de crédito. Le había dado tontamente a mi madre una tarjeta de usuario autorizado vinculada a mi cuenta principal específicamente para comestibles del hogar y suministros médicos de emergencia. Fila 4, el enorme préstamo de equipo comercial de $45,000 para el taller de carpintería del garaje. Robert figuraba como prestatario principal, pero yo estaba totalmente vinculada legalmente como única garante. Me recosté y miré la lista cuidadosamente organizada en mi pantalla brillante. Mi padre quería desempeñar agresivamente el papel de un propietario despiadado y exigente. Quería establecer la dura ley y aplicar con entusiasmo severas consecuencias sobre mí. Eso estaba absolutamente bien. Acepté el desafío. Pero si íbamos a jugar estrictamente según las brutales reglas de los negocios y los bienes raíces, íbamos a jugar absolutamente según mis reglas. Y soy una profesional altamente capacitada en la gestión de cadenas de suministro complejas. Sé exactamente cómo cortar por completo el suministro a una operación fallida. Empaqué con calma mi maletín de cuero, salí del imponente edificio corporativo y entré con confianza en mi coche. Pero no conduje a casa a la hacienda Omaha para discutir con ellos. Discutir con un narcisista es como gritarle a una pared de ladrillos. Conduje directamente al centro de Omaha. Tenía una cita muy importante que hacer. Finalmente era hora de introducir una fuerte dosis de dura realidad en el mundo de fantasía cuidadosamente construido por Robert. Él quería agresivamente que yo me fuera de la casa. Estaba a punto de descubrir exactamente lo que sucede físicamente cuando la base invisible e infravalorada de una casa masiva decide simplemente irse y dejar que el techo se derrumbe. El centro de Omaha estaba lleno de tráfico por la tarde, pero mi mente era una fortaleza impenetrable de absoluta y gélida concentración. Aparqué mi coche en el garaje subterráneo y entré con confianza en un elegante e imponente edificio de oficinas con fachada de cristal. Tomé el ascensor silencioso hasta el piso 14 y entré en la lujosa área de recepción de una de las firmas de abogados de bienes raíces y propiedad más notoriamente despiadadas de todo el estado de Nebraska. El nombre de mi abogado era Declan. Era un hombre elegantemente vestido de unos 50 años, muy pragmático, increíblemente agudo y completamente desprovisto de sentimentalismos inútiles. Era exactamente el tipo de abogado que miraba a un cliente que lloraba histéricamente, le ofrecía un pañuelo de papel limpio, pero mantenía absolutamente el contador de facturación por hora funcionando a toda velocidad. Había utilizado felizmente sus excelentes servicios hace 6 años para finalizar la compleja documentación de cierre de mi casa. Entré con confianza directamente a su espaciosa oficina, me senté firmemente en la costosa silla de cuero frente a su enorme escritorio y coloqué mi teléfono celular directamente entre nosotros. Declan, dije, manteniendo mi voz perfectamente nivelada y completamente desprovista de emoción.
Necesito urgentemente desalojar formalmente a 3 ocupas de mi residencia personal principal. Declan levantó lentamente una ceja inquisitiva. ¿Ocupas?, preguntó, inclinándose ligeramente hacia adelante. ¿Alguien irrumpió en la propiedad mientras usted estaba de viaje de negocios, Olivia? No, respondí. Mi voz firme. Son mi padre, mi madre y mi hermana menor. Declan se detuvo por completo, su costoso bolígrafo suspendido y congelado sobre su bloc de notas amarillo. Me miró de cerca, evaluando claramente mi estado mental y emocional. Esa es una situación muy complicada, Olivia. ¿Estamos hablando de un contrato de arrendamiento formal firmado aquí? ¿Le pagan alguna renta mensual? Simplemente me acerqué y presioné reproducir en mi teléfono. El mensaje de voz de 19 segundos inmediatamente llenó la tranquila oficina profesional. Declan escuchó intensamente a Robert exigiendo agresivamente $2,000 al mes de alquiler o enfrentando un desalojo inmediato de mi propia casa. Cuando la grabación finalmente terminó, Declan se recostó pesadamente en su silla de cuero y me miró con pura incredulidad. Déjeme entender esto absolutamente claro, dijo Declan. Una sonrisa oscura y muy divertida asomó lentamente en las comisuras de sus labios. Este hombre está tratando activamente de desalojarla legalmente de la casa que usted posee. La casa que usted pagó en efectivo hace 6 años. Sí, dije sin pestañear. Necesito urgentemente que redacte un aviso formal de desalojo de 30 días, legalmente vinculante. Lo quiero absolutamente inquebrantable. No quiero absolutamente ninguna laguna legal. Los quiero fuera de mi propiedad. Declan abrió rápidamente mi archivo de propiedad seguro en el monitor de su computadora, haciendo clic rápidamente en la base de datos oficial del Estado. Solo confirmando formalmente los detalles, murmuró, sus ojos escaneando la pantalla. Propiedad exclusiva de Olivia. Absolutamente ningún otro nombre en la escritura oficial. No hay contratos de arrendamiento escritos en el archivo. Según la estricta ley de propiedad de Nebraska, se les considera legalmente inquilinos mes a mes a voluntad, incluso sin un contrato formal, simplemente porque han establecido una residencia a largo plazo. Un aviso escrito formal de 30 días es el protocolo legal exacto requerido. Se los entregaremos formalmente por correo certificado y un agente de procesos con licencia para garantizar un rastro de papel innegable para los tribunales. Redáctelo inmediatamente, dije. Que el agente esté listo para entregarlo mañana por la tarde. Nos dimos la mano firmemente y salí de su oficina sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en décadas. El paso 1 del proyecto Limpieza Total se había completado con éxito. Me senté en mi coche en el sombrío garaje de estacionamiento e inmediatamente pasé al paso 2, el banco. Levanté mi teléfono y marqué el departamento de préstamos comerciales de la cooperativa de crédito local donde había firmado tontamente el enorme préstamo de $45,000 de Robert para el equipo de su taller de carpintería. Navegué rápidamente por el sistema telefónico automatizado hasta que llegué a un oficial de préstamos humano. Declaré claramente mi nombre completo y el número de cuenta específico. Soy la garante legal de un préstamo de equipo comercial para Robert, le dije al agente con mi mejor voz corporativa. Estoy notificando formalmente al banco un cambio grave e inmediato en las circunstancias de riesgo con respecto al prestatario principal. El prestatario enfrenta un desalojo residencial y comercial inminente y la pérdida total de su principal local comercial. Solicito oficialmente retirar legalmente mi estatus de garante de inmediato. La agente me puso en una tensa espera. Exactamente 10 minutos después, regresó, su tono mucho más serio y urgente. Señora, dijo con cuidado, si usted retira formalmente su condición de CEO firmante en este momento, el prestatario principal será sometido a una revisión de crédito exhaustiva e inmediata. Dado su historial financiero extremadamente deficiente en el archivo, si no puede calificar enteramente por sus propios méritos, el préstamo pasará inmediatamente a estado de impago, y el equipo costoso será objeto de una recuperación bancaria inmediata. Sé perfectamente cómo funciona, dije, mirando fijamente la fría pared de hormigón del garaje de estacionamiento. Por favor, inicie la documentación de retiro inmediatamente. Colgué el teléfono. El paso 2 estaba oficialmente terminado. La increíble ironía poética de toda la situación era casi demasiado hermosa para soportarla.
Mientras estaba sentada tranquilamente en mi coche, desmantelando sistemática y legalmente toda la arquitectura financiera de la patética existencia de mi padre, mi teléfono vibró brillantemente con una notificación automática de mi aplicación bancaria. Era una alerta en tiempo real de la tarjeta de crédito secundaria que le había dado previamente a mi madre. Cargo aprobado oficialmente. $850 en una tienda de artículos de lujo de alta gama. Casi me eché a reír allí mismo en el coche. Robert y Ashley estaban de compras comprando muebles de dormitorio nuevos y caros. Estaban gastando alegremente mi dinero ganado con tanto esfuerzo para redecorar lujosamente mi propio dormitorio principal, creyendo plenamente que su patético y agresivo ultimátum me había aterrorizado hasta la sumisión total. Realmente pensaron que finalmente habían ganado la guerra. Pensaron completamente que la silenciosa e invisible mula de carga de la familia finalmente se había roto y estaba ocupada empacando sus tristes maletas en el sótano. Abrí con calma la aplicación bancaria, navegué directamente a los controles de seguridad de la tarjeta, y con un solo e increíblemente satisfactorio toque de mi pulgar, bloqueé la tarjeta de crédito permanentemente. Cuenta totalmente congelada. Acceso denegado. La pesada trampa de acero estaba completamente puesta. Los cables trampa estaban perfectamente ocultos en la hierba alta. Todo lo que tenía que hacer ahora era sentarme y esperar a que dieran el siguiente paso arrogante a ciegas. Si estás disfrutando de la historia de la venganza familiar definitiva y quieres ver exactamente cómo la trampa se cerró violentamente sobre Robert, por favor dale me gusta, suscríbete al canal y deja un comentario a continuación diciéndome desde qué ciudad estás viendo esto ahora mismo. Cada comentario ayuda a que este vídeo llegue a más personas que podrían estar lidiando con sus propias familias profundamente tóxicas. Muchas gracias por el apoyo. Volvamos al drama. La belleza absoluta de ser una logística de cadena de suministros senior es que estoy profesionalmente capacitada para ejecutar operaciones complejas y de múltiples capas con cero interferencia emocional. Cuando una ruta de envío falla, no te quedas sentado llorando por la carga perdida. Inmediatamente la rediriges. Reduces tus pérdidas financieras y aseguras agresivamente tus activos valiosos restantes. Mi familia se había convertido oficialmente en una ruta de envío severamente fallida. Era hora de cerrar completamente la operación. El miércoles por la mañana, el mismo día después de que mi padre emitiera su patético ultimátum de 19 segundos. Me desperté exactamente a las 4 de la mañana. La casa estaba completamente en silencio. Robert, Susan y Ashley estaban todos profundamente dormidos, descansando cómodamente en mi casa, completamente ajenos a que el suelo bajo sus pies estaba a punto de abrirse violentamente. No empaqué todo lo que poseía. No lo necesitaba. Solo empaqué lo esencial. Reuní cuidadosamente mis documentos financieros importantes, mi pasaporte, mis joyas corporativas caras, mis ordenadores portátiles personalizados de trabajo y exactamente 2 semanas de ropa profesional. Los empaqué silenciosa y eficientemente en 3 elegantes maletas negras. A las 6 de la mañana, había cargado silenciosamente todo en el maletero de mi coche en el garaje. Ya había utilizado mis conexiones corporativas para conseguir un hermoso apartamento de lujo completamente amueblado en el exclusivo distrito del centro de Omaha. Era caro, pero la tranquilidad es un lujo que ahora podía permitirme fácilmente, ya que ya no financiaría los interminables delirios de mi padre ni los costosos hábitos alimenticios de mi hermana. Antes de salir finalmente por la puerta principal, me paré en el gran comedor. La luz de la mañana apenas comenzaba a filtrarse por las costosas ventanas. Saqué una pesada carpeta legal de color rojo brillante que Declan me había enviado por mensajero la noche anterior. Dentro estaba el aviso oficial de desalojo de 30 días, sellado por el tribunal y legalmente vinculante. Declaraba explícitamente que Robert, Susan y Ashley tenían exactamente 30 días para desalojar completamente las instalaciones o serían removidos por la fuerza ilegalmente por el departamento del sheriff del condado. Coloqué la carpeta roja brillante directamente en el centro exacto de la mesa de comedor de caoba. Justo al lado, coloqué un viejo teléfono inteligente de respaldo completamente cargado que guardaba para emergencias. Abrí los archivos de audio, seleccioné el mensaje de voz de 19 segundos que me había enviado mi padre y lo puse a reproducir en un bucle continuo e interminable. Olivia, ¿no te da vergüenza? Esta situación de vida está completamente fuera de control.
Necesitas empezar a pagar $2,000 al mes de alquiler. La voz arrogante y exigente resonó extrañamente en la habitación vacía. Di la espalda, salí por la puerta principal y la cerré firmemente detrás de mí. Pero dejar el documento físico fue simplemente el primer golpe táctico. El verdadero poder de un gerente de cadena de suministro radica en controlar la infraestructura real. Conduje directamente a mi nuevo apartamento en el centro, me serví una taza de café negro caliente y abrí mi computadora portátil para comenzar el asedio digital. Exactamente a las 9 de la mañana, inicié sesión en el portal principal del proveedor de Internet. Robert pasaba todo el día investigando herramientas de carpintería caras en línea, y Ashley literalmente vivía en las redes sociales. Hice clic en el enorme botón rojo que decía «Suspender servicio inmediatamente». En 3 segundos, la red Wi-Fi de alta velocidad de la casa se cortó por completo. A las 9:15, inicié sesión en el proveedor de televisión por cable premium. Mi madre veía sus telenovelas diurnas religiosamente. Cancelé el paquete completo. A las 9:30, llamé a la compañía de servicios públicos. No podía cortar legalmente el agua o la luz de una residencia ocupada sin enfrentar una repercusión legal extrema, pero si pude y lo hice, eliminar mi tarjeta de crédito del sistema de pago automático. Cambié el método de facturación a estados de cuenta en papel enviados directamente a la casa, asegurándome de que verían instantáneamente los cientos de dólares masivos que estaban quemando cada mes. Luego me recosté en mi nuevo sofá de terciopelo y miré mi teléfono. La trampa estaba tendida. Las líneas de suministro estaban completamente cortadas. Ahora era solo un juego de espera. No tardó mucho. Exactamente a las 3 de la tarde, la pantalla de mi teléfono celular se iluminó violentamente. La identificación de la llamada parpadeó con el nombre de mi madre. La ignoré. Volvió a sonar. La ignoré. Luego llamó Robert. Dejé que sonara hasta que se fue al buzón de voz. Durante los siguientes 60 minutos, mi teléfono explotó absolutamente. Recibí 23 llamadas perdidas, 14 mensajes de texto frenéticos de mi madre y 7 mensajes de texto furiosamente agresivos de mi padre. Finalmente habían bajado. Habían encontrado la carpeta roja. Habían escuchado el audio en bucle. Habían intentado conectarse a Internet para quejarse y lo habían encontrado muerto. La realidad de su situación finalmente había atravesado sus gruesas paredes de absoluta arrogancia. En la 24ª llamada, presioné con calma el botón verde de aceptar y me llevé el teléfono al oído. No dije hola. Simplemente respiré en el auricular. Robert gritó tan fuerte que el audio se distorsionó. Su voz era una mezcla caótica de furia ciega y terror desesperado subyacente. ¿Qué demonios es esta basura en la mesa? ¿Te has vuelto completamente loca? Vuelve a encender el Internet ahora mismo. No puedes hacerle esto a tu propia familia. Somos tus padres. Su pánico era casi físico. Estaba perdiendo completamente el control, y un narcisista sin control es como un hombre ahogándose que se agita en el agua. Esperé exactamente 3 segundos completos antes de hablar. Mi voz era un bloque de hielo sólido. Usted explícitamente quería establecer una relación formal de propietario e inquilino. Eso es, dije con calma. Usted exigió el alquiler. Emitió un ultimátum. Yo simplemente acepté sus términos y respondí con los protocolos legales de propiedad estándar. La casa es mía. Tiene exactamente 30 días para empacar su basura e irse de mi propiedad. Pero vivimos aquí, balbuceó. El rugido agresivo de repente se desinfló en un lamento patético y desesperado. ¿A dónde se supone que vamos a ir? No puedes simplemente echarnos a la calle. Si tiene alguna queja adicional con respecto a su situación de vivienda, respondí con suavidad. Puede dirigirlas a mi abogado. Su nombre e información de contacto están impresos claramente en la parte inferior de su aviso de desalojo. No me contacte de nuevo a menos que sea para entregar las llaves. Colgué el teléfono. Bloqueé su número. Bloqueé el número de mi madre. Bloqueé el número de Ashley. Tomé un sorbo de mi café y miré el hermoso horizonte de la ciudad. El silencio en mi apartamento era absolutamente espectacular, pero sabía que la guerra estaba lejos de terminar.
Cuando una familia tóxica se da cuenta de que ya no puede controlarte directamente, inmediatamente intenta controlar cómo te ven los demás. Los monos voladores estaban a punto de ser desplegados. En la compleja psicología de las familias tóxicas, existe un término muy específico llamado monos voladores. Proviene de la vieja película sobre el mago donde la bruja malvada envía a sus monos alados a hacer su trabajo sucio y acosar a sus enemigos. En la vida real, los monos voladores son los parientes lejanos, los amigos de la familia y los vecinos crédulos que son fuertemente manipulados por el narcisista para atacar a la víctima en su nombre. Robert era un maestro manipulador. Había pasado décadas cultivando cuidadosamente una imagen pública de un patriarca familiar trabajador, profundamente devoto y ferozmente leal. Yo sabía exactamente cuál sería su próximo movimiento. Inmediatamente lanzaría una campaña de desprestigio masiva para pintarme como la hija loca, ingrata y emocionalmente inestable que de repente se había vuelto loca y cruelmente había echado a sus pobres, enfermos y ancianos padres al frío glacial. A la mañana siguiente, mi teléfono sonó. Era tía Patricia, la hermana mayor de mi madre. Tía Patricia era una mujer dura y sin rodeos que vivía en la zona rural de Kansas. Era una de las pocas personas en toda la familia que siempre había visto a través de las interminables tonterías de Robert, pero generalmente se mantenía en silencio para evitar el drama familiar. Era mi única aliada real. Respondí al teléfono. Olivia, cariño, dijo tía Patricia, con voz tensa de preocupación y un toque de oscura diversión. Tu padre ha estado llamando a todos los parientes desde aquí hasta la costa este desde las 6 de esta mañana. Está llorando lágrimas de verdad, Olivia. Le está diciendo a todo el mundo que sufriste algún tipo de grave colapso mental psicótico, que les gritaste violentamente, amenazaste físicamente a tu hermana y les entregaste papeles legales falsos para robarles la casa. Suspiré profundamente, frotándome las sienes. ¿Les dijo que él es el dueño de la casa? Pregunté. Oh, absolutamente, se burló tía Patricia en voz alta. Afirma que puso la escritura a tu nombre hace años por motivos fiscales, pero que es su hogar legítimo. El chat grupal de la familia está explotando. Tus primos te llaman un monstruo. Tu tío Mark está hablando de conducir hasta Omaha para tener una intervención física seria contigo. Tienes que adelantarte a esto, cariño. Está tejiendo una enorme red de mentiras absolutas. Le di las gracias a tía Patricia, colgué el teléfono y respiré hondo. Esto era exactamente lo que había anticipado. Un gerente de cadena de suministros siempre planifica desastres masivos de relaciones públicas. No se combaten los rumores con más rumores. Se combate la manipulación emocional con documentación fría, dura, innegable y devastadora. Abrí el chat grupal familiar extendido en mi teléfono. Tenía más de 40 miembros, tíos, tías, primos segundos. El chat era actualmente un río furioso de veneno absoluto dirigido enteramente hacia mí. Personas con las que no había hablado en 10 años me llamaban sociópata, una deshonra para el nombre de la familia y una ingrata que merecía arder. No escribí una larga defensa emocional. No presenté mi caso. Simplemente ejecuté una revelación mediática impecable. Primero, subí una fotografía de alta resolución y cristalina de la escritura de propiedad oficial del condado. Resalté la sección que mostraba claramente mi nombre, Olivia, como la única y 100% legal propietaria de la propiedad. También resalté la fecha de compra, demostrando que la compré completamente independiente de él. Segundo, subí un documento PDF que contenía un breve resumen, fuertemente redactado, del libro mayor financiero. Mostraba el total exacto de $215,000 que yo había gastado personalmente en mantenerlos durante los últimos 6 años. Finalmente, subí el archivo de audio, el infame mensaje de voz de 19 segundos. Escribí una sola frase para acompañar el masivo volcado de datos, para aquellos profundamente preocupados por la situación actual de la vivienda. Por favor, consulten la escritura legal adjunta que prueba mi única propiedad. El libro mayor financiero de mi caridad y la grabación de audio de Robert intentando extorsionarme ilegalmente $2,000 al mes de alquiler para vivir en mi propia casa. Pulsé enviar. Observar un chat grupal familiar tóxico implosionar en tiempo real es una experiencia verdaderamente mágica. Primero, los recibos de lectura comenzaron a aparecer rápidamente. 10 personas,
20 personas, 30 personas. Casi podía escuchar el jadeo colectivo resonando en 3 zonas horarias diferentes mientras abrían la escritura y reproducían la grabación de audio increíblemente arrogante. El furioso río de insultos se secó instantáneamente. El silencio en el chat digital era absolutamente ensordecedor. Nadie se disculpó, por supuesto. Las familias tóxicas rara vez se disculpan, pero el ataque agresivo se detuvo de inmediato. Tío Mark abandonó abruptamente el chat grupal. Varios primos de repente se encontraron muy ocupados. La narrativa de Robert, cuidadosamente construida durante décadas, de ser el patriarca victimizado, se hizo añicos en 1.000.000 de pedazos frente a toda la línea de sangre. Pero la humillación pública fue solo el segundo golpe. El tercer golpe estaba a punto de golpear a Robert donde más le dolía, su ego y su billetera. Exactamente 2 horas después de que solté la bomba de la verdad sobre la familia, el banco comercial ejecutó su protocolo. Debido a que yo había retirado formal y legalmente mi estatus de garante de su préstamo comercial de $45,000, el banco había realizado inmediatamente una verificación de crédito estricta a Robert. Como era de esperar, un hombre en bancarrota sin ingresos estables y con un historial masivo de incumplimientos no calificaba para mantener un préstamo de ese tamaño por sí solo. El banco llamó agresivamente a la casa. Como yo había cortado el internet y no tenían cable, Robert probablemente estaba sentado en la oscuridad cuando sonó el teléfono fijo. El banco le informó legalmente que su préstamo de equipo comercial estaba ahora oficialmente en estado de incumplimiento grave. Tenía exactamente 48 horas para pagar el saldo restante completo o el banco enviaría un equipo agresivo de embargo para apoderarse físicamente de cada sierra de mesa, fresadora y pieza de maquinaria cara de su amado taller de carpintería. Estaba completamente atrapado. Su familia sabía la verdad absoluta. Su imperio falso estaba completamente expuesto, y sus preciadas herramientas, el último símbolo restante de su falso orgullo masculino, estaban a punto de ser arrastradas por el banco. Me había empujado al límite absoluto, esperando que cayera. Nunca había considerado que yo sabía exactamente cómo contraatacar. Y el campo de batalla final iba a ser en un tribunal de justicia. 30 días. En el mundo de los bienes raíces y el derecho de propiedad, 30 días pueden pasar en un abrir y cerrar de ojos o prolongarse por una brutal eternidad. Para mí, viviendo en mi tranquilo y prístino apartamento del centro, esos 30 días fueron una rehabilitación pacífica y gloriosa de mi alma. Para Robert, Susan y Ashley, atrapados en una casa sin internet, sin cable y con un reloj legal en marcha, debe haber sido una pesadilla psicológica absoluta. Inesperadamente, Robert se negó obstinadamente a irse cuando el aviso de 30 días expiró oficialmente. Su ego masivo y frágil simplemente no podía aceptar la derrota total. Creía que era más inteligente que el sistema legal. Creía genuinamente que si pudiera presentarse ante un juez, podría encantarlos, hacerse pasar por la víctima definitiva y de alguna manera, anular mágicamente una escritura de propiedad legalmente vinculante. Logró reunir suficiente efectivo, probablemente empeñando las joyas de mi madre, para contratar a un abogado de defensa notablemente barato y de baja categoría. El hombre parecía llevar su práctica legal desde el maletero de su coche. La audiencia oficial de desalojo estaba programada para una lluviosa mañana de martes en el juzgado del condado. El aire dentro de la sala del tribunal olía fuertemente a cera de piso vieja, abrigos de lana húmedos y ansiedad desesperada. Me senté perfectamente recta en el sólido banco de madera, vistiendo mi traje corporativo más elegante y caro. Declan, mi brillante y despiadado abogado, se sentó con calma a mi lado, organizando sus gruesos y meticulosamente pestañados archivadores de pruebas impecables. Robert, Susan y Ashley entraron por las pesadas puertas de madera exactamente 5 minutos antes de que llegara la jueza. Tenían un aspecto absolutamente terrible. Robert llevaba un traje muy arrugado que le quedaba suelto. Susan parecía pálida y profundamente agotada, apretando un pañuelo húmedo. Ashley, completamente desprovista de su habitual maquillaje caro y peinados de salón, parecía un globo completamente desinflado. Me miraron con odio absoluto y sin adulterar desde el otro lado del pasillo. No rompí mi expresión neutral. Simplemente los miré como si fueran un envío defectuoso de mercancías dañadas que necesitaba ser descartado permanentemente. La jueza entró en la sala. Su nombre era jueza Miller.
Era una mujer severa y altamente experimentada de unos 50 años, con ojos perspicaces que inmediatamente sugerían que no tenía absolutamente ninguna tolerancia a las tonterías, la manipulación emocional o a la gente que le hacía perder su valioso tiempo. La audiencia comenzó. El abogado principal de Robert se puso de pie e inmediatamente lanzó una diatriba muy emocional y completamente irrelevante. Argumentó agresivamente que existía un acuerdo verbal vinculante implícito entre los miembros de la familia. Argumentó apasionadamente sobre los derechos sagrados de los ancianos a permanecer en su hogar familiar establecido. Intentó pintarme como una ejecutiva corporativa cruel, vengativa e hiperrica que estaba desalojando maliciosamente a sus amorosos padres estrictamente como represalia por una discusión doméstica menor e insignificante sobre un dormitorio. La jueza Miller escuchó en silencio, su rostro una máscara de piedra completamente ilegible. Cuando el abogado principal finalmente se sentó, sudando profusamente, ella dirigió su mirada penetrante a Declan. «Consejero», dijo la jueza con voz plana. ¿Su respuesta? Declan se puso de pie suavemente. No levantó la voz. No usó adjetivos emocionales. Simplemente expuso los hechos absolutos e innegables como un ingeniero maestro construyendo un puente. Su señoría, dijo Declan, su voz resonando claramente en la tranquila sala. Mi cliente es la única y exclusiva propietaria legal de la propiedad en cuestión. Hemos presentado la escritura oficial. No existe absolutamente ningún contrato de arrendamiento escrito de ningún tipo. No hay absolutamente ninguna contribución financiera a la propiedad o al mantenimiento de la propiedad por parte de los demandados. Hemos seguido el procedimiento de desalojo legal apropiado y obligatorio al pie de la letra. Declan hizo una pausa, golpeando su costoso bolígrafo sobre la mesa. Luego abrió la gruesa carpeta. Además, su señoría, con respecto a la absurda afirmación del abogado contrario de una dinámica familiar amorosa y un desalojo en represalia, me gustaría presentar formalmente la exhibición C en el registro oficial. Es una grabación de audio completamente autenticada acompañada de una transcripción jurada dejada por el demandado, Robert, exigiendo un alquiler legal a mi cliente para vivir en su propia casa. El abogado barato de Robert se puso visiblemente rígido. La mandíbula de Robert se abrió. No tenía ni idea de que yo había presentado legalmente el mensaje de voz al tribunal. Reproduzca la grabación, ordenó la jueza Miller inmediatamente. Declan presionó un botón en su computadora portátil. La voz clara y resonante de mi padre llenó los altos techos de la sala del tribunal. Olivia, ¿no te da vergüenza? Necesitas empezar a pagar $2,000 al mes de alquiler. Empaca tus cosas y vete. El audio se cortó. El silencio que siguió fue tan profundo y pesado que se sintió como si la presión del aire en la habitación hubiera bajado repentinamente. La jueza Miller se quitó lentamente las gafas de lectura. Miró directamente a Robert con una expresión de absoluto y puro disgusto que él visiblemente se encogió en su silla de madera. Señor. Robert, dijo la jueza, su voz bajando a un peligroso tono gélido. Permítame asegurarme de que entiendo esto correctamente. Usted ha vivido completamente sin alquiler en una casa enteramente propiedad y financiada por su hija durante 6 años. No ha contribuido absolutamente en nada al enorme mantenimiento financiero de la propiedad. Y, sin embargo, se sintió legal y moralmente con derecho a exigir $2,000 al mes a la propietaria legal, y posteriormente, amenazó con desalojarla de su propia propiedad para que su hija menor pudiera tener un dormitorio mejor. Robert abrió la boca, su cara enrojeciendo un feo tono oscuro. Su señoría, yo. Fue un malentendido. Soy el cabeza de familia. Solo intentaba establecer una disciplina necesaria. Usted no es cabeza de nada en esta sala, excepto de una exhibición masiva y chocante de profunda ilusión e ingratitud, espetó Brewster Miller, interrumpiéndolo por completo. Su descarado sentido de derecho es absolutamente asombroso. Ella levantó su pesado mazo de madera. El tribunal falla completamente a favor de la demandante. Se ordena a los demandados que desalojen inmediatamente las instalaciones en un plazo de 48 horas. Si se les encuentra en la propiedad después de ese tiempo exacto, serán formalmente arrestados por allanamiento de morada. El pesado mazo se estrelló con un fuerte y resonante golpe. Fue el sonido de la victoria absoluta. Robert literalmente se derrumbó hacia adelante,
cubriendo su rostro con sus manos temblorosas. Susan dejó escapar un sollozo fuerte y patético que resonó en la tranquila sala. Ashley se quedó congelada, con el rostro completamente pálido, mirando fijamente la pared mientras la realizaba de que su viaje de lujo gratis había terminado permanentemente. Me levanté, me abotoné perfectamente la chaqueta del traje, le estreché la mano a Declan y salí con confianza del tribunal. No miré hacia atrás. La guerra legal estaba oficialmente ganada. Pero la destrucción física del imperio de Robert estaba a punto de ocurrir a plena luz del día para que todo el vecindario lo presenciara. Existe un tipo muy específico de justicia poética que ocurre cuando una persona cuya vida entera está construida enteramente sobre apariencias falsas se ve obligada a sufrir una humillación masiva en público. Robert había pasado 6 años pavoneándose por mi costoso vecindario suburbano como un rico y exitoso señor inspeccionando su gran propiedad. El universo estaba a punto de equilibrar agresivamente el libro mayor. Exactamente 24 horas después de que la jueza golpeara su mazo, el banco comercial finalmente hizo su movimiento agresivo. Debido a que Robert había fallado por completo en pagar el enorme saldo del préstamo de $45,000 en su totalidad, el banco envió un equipo de embargo comercial altamente profesional y completamente insensible. Había sido secretamente informada por el banco sobre el horario exacto. Intencionalmente conduje hasta mi casa y estacioné mi coche discretamente al otro lado de la calle, bajando la ventanilla para observar el espectacular final. Exactamente a las 10 de la mañana, una enorme y ruidosa grúa diésel, acompañada de un gran camión de caja y 3 hombres fornidos con pesadas botas de trabajo, se metió agresivamente en mi largo camino de entrada. El ruido era ensordecedor. Casi de inmediato, vi las cortinas de las casas vecinas moverse mientras los curiosos vecinos suburbanos comenzaban a asomarse por sus ventanas para observar cómo se desarrollaba el drama. Robert salió corriendo por la puerta principal, con la cara completamente roja de pánico frenético. Agitaba los brazos salvajemente, tratando físicamente de impedir que los grandes hombres abrieran las puertas del garaje. Pude escucharlo gritar desde el otro lado de la calle, vociferando que había un error legal masivo, que él era un importante hombre de negocios, que estaban robando ilegalmente su valiosa propiedad. El agente de embargo principal ni siquiera se inmutó. Simplemente sacó un grueso portapapeles con una orden bancaria formal y la firma de la jueza, se lo empujó con fuerza al pecho de Robert y le hizo una señal a sus hombres para que procedieran. Les tomó exactamente 2 horas desmantelar por completo su amado taller de carpintería. Sacaron las enormes sierras de mesa comerciales. Retiraron las costosas fresadoras, los pesados taladros de columna y las herramientas manuales impecables. Cargaron cada pieza de metal en los ruidosos camiones. Robert se quedó en el borde del camino de entrada, completamente destrozado. El patriarca falso y arrogante había desaparecido por completo. Parecía exactamente lo que era, un anciano en bancarrota, desesperado y profundamente tonto que había mordido arrogantemente la única mano que alguna vez lo había alimentado. Susan estaba llorando en el porche. Ashley no se veía por ninguna parte. Tan pronto como los ruidosos camiones diésel finalmente se marcharon, dejando el garaje completamente vacío y hueco, saqué mi teléfono celular e hice una llamada. Llamé a uno de los agentes inmobiliarios más agresivos y con mayor volumen de ventas de la ciudad de Omaha. Le dije que quería poner en venta una casa suburbana de 4 dormitorios inmediatamente. Le dije que quería una venta rápida, estrictamente en efectivo, y que estaba dispuesta a poner un precio agresivo para venderla en una semana. En exactamente 4 horas, un enorme y brillante cartel blanco de "Se vende" fue violentamente clavado en el jardín delantero, justo al lado de donde Robert había arrancado previamente mis hermosos rosales. El mercado inmobiliario en ese vecindario específico estaba absolutamente en llamas. La casa estaba impecable porque yo la había valorado perfectamente. El anuncio generó una masiva guerra de ofertas casi de inmediato. En 48 horas, recibí una oferta completamente limpia, sin contingencias y en efectivo de un inversor inmobiliario adinerado de otro estado. El precio final de venta fue de exactamente $850,000. Firmé los documentos electrónicos en mi teléfono mientras estaba sentada en mi tranquilo apartamento del centro. El contraste marcado e innegable de la situación era casi cinematográfico.
mientras mi cuenta bancaria personal estaba a punto de aumentar en casi $1 millón, mi familia tóxica se apresuraba desesperadamente a empacar sus patéticas pertenencias en cajas de cartón baratas y desechadas que habían mendigado en la parte trasera de la tienda de comestibles local. Pero el giro final y más satisfactorio del cuchillo vino de la propia hija predilecta. Ashley, que siempre había sido profundamente egoísta y completamente interesada, se dio cuenta al instante de que el barco se hundía finalmente. No ayudó a sus ancianos padres a empacar ni una sola caja. No les ofreció ningún apoyo emocional. En cambio, llamó en secreto a un amigo en Chicago, rogó por un sofá temporal para dormir, y ordenó en silencio un Uber. Mientras Robert y Susan estaban dentro de la casa discutiendo violentamente sobre qué ollas y sartenes baratas conservar, Ashley simplemente tomó sus 3 enormes maletas de lujo, se deslizó por la puerta trasera. Se subió al coche que esperaba y abandonó por completo a sus padres sin siquiera decir un simple adiós. La hija predilecta se había convertido previsiblemente en un fantasma en el mismo instante en que el dinero gratis dejó de fluir. El ego estaba completamente colapsado. La familia estaba completamente fracturada. Pero Robert aún tenía una última, desesperada y patética resistencia que hacer, y yo iba a estar absolutamente allí para presenciarla. La fecha límite de 48 horas emitida por la jueza Miller llegó en una mañana de jueves notablemente fría y nítida. El cielo de Omaha era de un azul brillante y claro, completamente desprovisto de nubes. Era el tipo exacto de mañana hermosa y fresca que señalaba perfectamente un nuevo y masivo comienzo. Conduje hasta la propiedad exactamente a las 8 de la mañana. Aparqué mi coche en la calle y me paré en silencio en el césped delantero perfectamente cuidado. El enorme cartel de vendido ya estaba orgullosamente pegado sobre el letrero de la inmobiliaria. El aire estaba completamente en silencio. La puerta principal estaba fuertemente cerrada y todas las persianas estaban completamente bajadas. Robert, en un acto final de pura, obstinada e infantil ilusión, había cerrado agresivamente todos los cerrojos y se había negado rotundamente a abandonar las instalaciones. De alguna manera, todavía creía que si simplemente se mantenía firme, si simplemente se negaba a salir físicamente por la puerta, todo el sistema legal de los Estados Unidos simplemente se rendiría y le dejaría quedarse. Exactamente a las 8:15, una gran SUV verde oscuro perteneciente al departamento del sheriff del condado rodó lentamente por la tranquila calle suburbana y estacionó directamente en mi entrada. 2 ayudantes del sheriff fuertemente armados y altamente profesionales salieron del vehículo. Se acercaron a mí, verificaron formalmente mi identificación legal y revisaron los papeles de desalojo ordenados por el tribunal con la firma de la jueza. Asintieron firmemente, subieron los escalones de concreto y golpearon ruidosamente la pesada puerta principal. Departamento del sheriff, abran la puerta inmediatamente, gritó el ayudante más grande, su voz resonando por el tranquilo vecindario. Hubo un largo momento de silencio absoluto. Luego escuché el pesado cerrojo abrirse lentamente. La puerta se abrió de par en par, revelando a Robert. Se veía absolutamente espantoso. Estaba sin afeitar, temblando ligeramente, y sus ojos estaban muy abiertos con un miedo genuino y sin adulterar. Susan estaba parada directamente detrás de él, agarrando una sola caja de cartón barata, sollozando incontrolablemente. Debe desalojar las instalaciones inmediatamente, señor, ordenó el ayudante con severidad, apoyando casualmente la mano en su cinturón de servicio. Oficialmente está invadiendo propiedad privada. Si no se va en este instante, será esposado y desalojado por la fuerza. Robert miró a los ayudantes armados y luego sus ojos frenéticos se dirigieron al jardín delantero. Me vio. Yo estaba allí de pie, con los brazos casualmente cruzados sobre mi costoso abrigo, observando toda la escena con el frío y desapegado interés de un gerente de logística supervisando una entrega exitosa. ¡Olivia!, gritó Robert, su voz quebrándose violentamente. Intentó pasar junto al ayudante, pero el oficial lo empujó firmemente hacia atrás. Por favor, Olivia, no puedes hacer esto. ¿A dónde se supone que vamos a ir? No nos queda absolutamente nada. Eres nuestra hija. Se supone que debes cuidarnos. Estaba suplicando abiertamente. El patriarca arrogante y exigente, que me había ordenado despiadadamente salir de mi propia casa a través de un mensaje de voz de 19 segundos, ahora estaba literalmente sollozando en el porche. Pidiendo clemencia básica a la hija que había pasado 61 años borrando por completo.
Lentamente caminé por el sendero de concreto. Me detuve exactamente a 6 pies de él, asegurándome de que los ayudantes estuvieran a salvo entre nosotros. Lo miré directamente a sus ojos desesperados y llenos de lágrimas. No sentí absolutamente nada. Ni culpa, ni tristeza, solo una completa y absoluta vacío. El vínculo biológico había desaparecido por completo. Lo siento muchísimo, Robert, dije, mi voz proyectándose claramente en el frío aire de la mañana, completamente desprovista de emoción. Pero como usted tan claramente señaló en su mensaje de voz, esta casa necesita desesperadamente reglas. Mi hermana menor necesita desesperadamente su espacio. Y yo simplemente no alojo a gorrones desagradecidos. Le di la espalda y asentí con calma a los ayudantes. Recojan sus cosas y salgan, ordenó el ayudante bruscamente. Les tomó exactamente 20 minutos cargar sus patéticas bolsas de basura restantes y cajas baratas en la parte trasera de una camioneta vieja y oxidada que aparentemente habían pedido prestada a un primo lejano lo suficientemente tonto como para ayudarlos. Susan ni siquiera pudo mirarme. Mantuvo la cabeza firmemente baja, llorando en sus manos. Robert subió pesadamente al asiento del conductor. Parecía haber envejecido 20 años en una sola semana. El motor tosió ruidosamente, arrojando una nube de humo gris oscuro al prístino aire suburbano. Lentamente salieron del camino de entrada y se alejaron por la calle, dirigiéndose hacia un apartamento barato, deteriorado y marginal en las afueras de la ciudad. Me quedé en el camino de entrada y observé cómo la camioneta oxidada desaparecía por completo a la vuelta de la esquina. La enorme casa detrás de mí estaba completamente vacía. El profundo silencio era absolutamente hermoso. El cambio completo de poder era oficialmente total y absoluto. Metí la mano en el bolsillo, saqué las pesadas llaves de bronce de la puerta principal y se las entregué directamente al agente de bienes raíces que acababa de llegar para finalizar la masiva venta en efectivo. Volví a mi coche, entré y conduje de regreso a mi nueva y tranquila vida. El Museo del Dolor Invisible estaba permanentemente cerrado. Han pasado completamente 3 meses desde el día en que los ayudantes del sheriff escoltaron oficialmente a Robert y Susan fuera de mi propiedad. En el gran esquema de una vida, 90 días apenas son una gota en el océano. Pero para mí, esos 90 días se han sentido como una existencia completamente nueva y gloriosa. Actualmente estoy sentada en el amplio balcón de un magnífico ático en el último piso que compré completamente con una parte de las enormes ganancias en efectivo de la venta de la casa. Tengo una vista impresionante y sin obstáculos del horizonte de Omaha. Estoy sosteniendo una hermosa taza de cerámica de café caro recién hecho. El aire ambiente es completamente tranquilo. No hay quejas ruidosas y desagradables sobre la velocidad de Internet. No hay rugidos agresivos de sierras de mesa comerciales en el garaje. No hay comentarios baratos y manipuladores profundamente diseñados para hacerme sentir pequeña e invisible. Solo hay paz absoluta e inalterable. Las consecuencias financieras han sido exactamente tan predecibles como una hoja de cálculo básica. El banco comercial subastó agresivamente y con éxito todas las preciosas herramientas de carpintería de Robert, pero apenas cubrió la mitad de su enorme deuda. Está completamente arruinado financieramente, viviendo en un apartamento pequeño, estrecho y profundamente deprimente, probablemente pasando sus días restantes quejándose airadamente a cualquiera que quiera escuchar sobre su hija increíblemente malvada y sin corazón que le robó por completo su imperio. Ashley, la querida hija predilecta, finalmente me envió un mensaje de texto hace exactamente un mes desde un número desconocido. Su mensaje era largo, muy dramático y totalmente predecible. Afirmaba que lamentaba profundamente el estrés en la casa, que había entendido fundamentalmente mal la dinámica, y casualmente terminó el enorme párrafo preguntando agresivamente si podía pedir prestados $10,000 para ayudar a conseguir un nuevo apartamento de lujo en Chicago. No respondí. Simplemente leí el mensaje, sonreí en silencio y bloqueé permanentemente el número. Mi madre Susan ocasionalmente intenta enviarme correos electrónicos profundamente patéticos y muy emocionales llenos de citas religiosas y largas súplicas divagantes de perdón familiar. Habla interminablemente sobre cómo la sangre es más espesa que el agua y cómo necesitamos desesperadamente sanar como familia. He configurado un filtro automático que elimina instantáneamente sus correos electrónicos en el mismo instante en que llegan a mi bandeja de entrada.
Comparto toda esta historia no porque esté profundamente orgullosa de destruir a mi familia. No hay absolutamente ninguna alegría en darse cuenta de que las personas que biológicamente se supone que deben protegerte son en realidad de quienes necesitas protegerte críticamente. Pero he tenido muchas noches tranquilas y pacíficas en este balcón alto para pensarlo a fondo. Aquí está la verdad absoluta que quiero dejarles. El error más grande y peligroso que puedes cometer en esta vida es confundir completamente el amor incondicional con la sumisión absoluta. Me dije a mí misma durante literalmente décadas que ser una hija buena y leal significaba absorber agresivamente cada falta de respeto, cada drenaje financiero y cada insulto cruel sin una sola queja. Creí genuinamente que mi paciencia era infinita y que dejarme borrar por completo era el último sacrificio noble. No lo es. La amabilidad no es absolutamente debilidad. La paciencia infinita no es una invitación abierta y permanente a ser utilizada financiera y emocionalmente. No existe absolutamente ninguna versión de amor familiar que requiera estrictamente que participes activamente en tu propia destrucción. Lo más ético y poderoso que hice en toda esta pesadilla no fue el brutal aviso de desalojo o la compleja documentación bancaria o la venta masiva de la casa. Fue el momento exacto en que finalmente me negué a seguir fingiendo, porque proteger ferozmente la comodidad de un narcisista tóxico no es amor. Es simplemente miedo disfrazado de una forma muy barata. Así que, si mi larga historia se sintió como mirar directamente a un espejo doloroso, necesito críticamente que hagas una cosa hoy. Encuentra esa falta de respeto específica que sigues absorbiendo en silencio solo para mantener la paz falsa en tu familia y di audazmente su verdadero nombre en voz alta. Reconócela porque nombrar la verdad absoluta es el momento exacto en que todo finalmente cambia.